Decía que tenemos que ir al principio. Y muchas veces se nos dice que no tenemos que mirar atrás, ¿sí? Ni para tomar impulso. Pero no mirar atrás de las cosas que hemos vivido tristes, amargadas. Ahora ya estamos en otro nivel. Ahora tenemos que ir de gloria en gloria. Tenemos que ir avanzando. Pero a lo que me refiero que en este día Dios nos va a ayudar a ir al principio. Todos conocemos el pasaje de Mateo 4. A mí me gustaría que usted pueda anotar, porque esto es el principio de lo que va a ser el día jueves, ¿sí? Entonces con esto nos vamos preparando y el día jueves está usted, toda la iglesia completa. Si usted quiere saber de liberación, déjeme decirle que los primeros que necesitamos ser liberados somos nosotros. Ay, pastora, ¿cree que estoy endemoniada? No, tenemos que ser liberados. Así como limpiamos una casa, tenemos que limpiarnos, y esto lo tenemos que hacer seguido, ¿sí? Y hay principios bíblicos y hay principios que no los estamos poniendo por obra, y un día el Señor nos va a tirar de las orejas. Entonces, ¿cómo podemos ir a liberar a una persona si nosotros no estamos libres? Entonces, si vamos a liberar a una persona y esa persona, vamos a decirlo así para no que se escandalicen, esos bichos que tiene esa persona, y si yo tengo los mismos bichos o parecidos, ¿qué cree usted que va a pasar ahí? Se van a potenciar y en vez de salir se van a agigantar. Pero la tarea de la iglesia es echarlos fuera, pero para echarlos fuera tenemos que tener autoridad, y para tener autoridad la tiene, créame, usted y yo tenemos la autoridad delegada por nuestro amado Señor Jesucristo, y todo lo que Él hizo dice que nosotros haríamos mayores cosas. Por eso es que por ahí no tenemos resultado o no tenemos victoria y decimos ayuno y no pasa nada, oro y ayuno y no pasa nada. Es porque estamos desviándonos, donde tenemos que seguir nosotros la línea del maestro. A mí me encanta llamarlo a Jesús maestro, porque de Él aprendo día a día. Y cuando creo que ya lo sé todo, no sé nada. Vuelvo al principio y Él me vuelve a enseñar y a revelar su palabra, ¿sí? Es como un alimento. Por eso, ¿cómo será que vuelvo al principio, y soy la primera en volverme, que vuelvo con mi Biblia? Me dejé la tablet, me dejé la tecnología, no la sé usar, no la sé manejar, es buenísimo porque tiene letras grandes nada más, pero a mí déjeme con Biblia. A mí déjeme marcar versículo por versículo, comerlo, masticarlo, digerirlo y ponerlo por obra. Amén. Es la forma en la que aprendí. Entonces, una de las maneras de volver a los viejos tiempos es eso. Es como que está pasado de moda andar con la Biblia, como que está pasado de moda. Dice el Señor que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y es la palabra la que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Él nos ha dejado, ¿sabe qué es el bautismo, no? Él se bautizó en el Jordán, ¿verdad que sí? Y sabe que si Él no se hubiera bautizado, nosotros hoy no estaríamos bautizados, porque lo hubiera dejado escrito, pero como Él no lo hizo, entonces vaya a saber si nos hubiéramos bautizado. Pero tenemos ejemplo. Él, para que se cumpla la palabra, y si Él la cumplió, ¿quién somos nosotros para no seguirlo y cumplir su palabra? Pero déjeme, ¿he orado o no he orado? No me parece, ¿no? Me parecía porque como que el termómetro me está anunciando que no había orado. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo junto a tu pueblo, Señor, aquí todos juntos, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Mengue la mujer que hay en mí, Señor, para que sea tu santo y poderoso Espíritu, lo que tú hablaste a mi mente, mi corazón y mi alma, papá, lo pueda, Dios amado, poner aquí, Señor, junto a tus hijos, y juntos aprender lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor, de gloria, de victoria y de libertad. En el poder
poderoso nombre de Jesús, lo único que se mueva sea tu santo y poderoso espíritu. Sujeto todo espíritu inmundo, todo espíritu de distracción, de duda, de incredulidad, al norte, al sur, al este y al oeste, y declaro la victoria del resucitado en el nombre propio de Jesús. Amén y amén. ¿Vio cómo es el asunto? Cuando uno está enganchado, cuando uno depende del Señor, Él le avisa todas las cosas. Así como me hizo recordar que no oré, así de la misma manera son las cosas que nos van pasando y van quedando y no le tomamos valor. Muchas veces decimos, ay, Dios a mí no me habla, o yo no siento su presencia, o yo no sé. Dios, desde que te levantás, te comienza a hablar. Dios tiene sus maneras y su forma. Sé que a cada uno le habla diferente, pero tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz, donde no tiene sombra de variación, donde aquí está todo el manual que nosotros necesitamos y no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y le decía que Jesucristo, Él se había bautizado en el Jordán. Y este pasaje muy conocido de Mateo 4, versión Reina Valera, del capítulo 4 en adelante vamos a ir desarrollándolo. Cuando Él se bautizó, conocemos la historia, dice que cuando Él se bautizó, la paloma, el Espíritu Santo, vino, se posó sobre su hombro y se escuchó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, luego que se bautizó, yo quiero que vaya prestando atención, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios hoy va a hacer algo extraordinario, como siempre. Dice, está puesto, no, Mateo 4:4, no, Mateo 4, solo Mateo 4. Entonces, no, lo voy leyendo entonces. Mateo 4, no 4:4, solo el capítulo 4, verso 1, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces hemos escuchado, si Jesús fue tentado por el diablo, ¿cómo no vamos a ser nosotros tentados? Siempre hemos escuchado eso, ¿verdad? Pero ahora es bueno que nosotros vamos analizando y tomando de aquí, de su palabra, y para ponerla por obra, porque si no es címbalo que retiñe, es como que si leemos un libro, pero si no le damos el valor que esto tiene vida, y lo que Jesús ha venido a darnos es vida, y que la tengamos en abundancia. Por eso que Él nos ha dejado esto, para que nosotros los tomemos y seamos victoriosos como Él fue victorioso. Amén. Pero Él dependía del Padre, y como Él dependía del Padre, nosotros dependemos de Él. Así tiene que fluir. Tenemos que depender de Él. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros que venimos a la iglesia, que hemos estado bautizados, no dependemos totalmente del Señor. Creemos que dependemos porque venimos un miércoles o venimos un domingo o venimos todos los domingos, y que eso nos hace hijos de Dios. No. Si creemos que nos bautizamos y ya somos hijos de Dios, no. Porque hay cosas que hay que ir sacando de la vieja vida. Y Jesucristo nos dio ese ejemplo. Después que Él se bautizó, fue al desierto llevado por el Espíritu. El diablo no lo llevó. El Señor lo llevó, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Quiere decir que usted y yo vaya a saber cuántos desiertos pasamos. Y en esos desiertos que pasamos, quizá usted no se dio cuenta, yo no me di cuenta que estaba en un desierto, y lo único que hemos hecho es gritar, quejarnos y decir un montón de cosas que salió en nuestra vida porque estábamos en un desierto, y usted sabe que en el desierto no hay vida, todo está seco y no lo entendemos muchas veces. Pero Jesús fue al desierto, y sabe que Él fue y ayunó. Ayunó, dice, 40 días con sus 40 noches. ¿Usted sabe para qué sirve el ayuno?
por lo menos a mí, me han enseñado que el ayuno era eficaz, ¿sí o no? Ojo, con esto, entiéndame bien, porque no estoy enseñando que el ayuno no sirve. No, por todo lo contrario. Pero el ayuno específicamente que yo voy a hacer no es para que voy a ayunar por mi marido para que cambie. Voy a ayunar por mi esposa para que cambie. Voy a ayunar por mi hijo para que cambie, para que el Señor lo traiga. No, 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 no. Jesucristo ayunó 40 días y en esos 40 días Él tuvo una intimidad con el Señor. Él se llenó de su Padre. Más allá de que Él, por supuesto que era el Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra para que nosotros seamos redimidos. Y Él no solamente vino a que nosotros seamos redimidos y nos perdone los pecados y en la cruz del Calvario lleve todos nuestros pecados, sino que Él se hizo hombre. Y cuando digo se hizo hombre, es que pasó las mismas cosas, fue tentado, vivió las mismas cosas que usted y yo vivimos diariamente. Entonces, Jesús, hecho hombre, era necesario que allí, a los 30 años, Él fuera al desierto. Y fue al desierto y ayunó. Y en ese ayuno, Él se encontró verdaderamente con su Padre. Tuvo intimidad, 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 que es lo que a usted y a mí muchas veces nos falta. ¿Por qué le digo esto? Dice que el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué significa que tuvo hambre? Aquí vemos en la palabra 3 episodios, puedo encontrar donde Jesús es probado o es tentado, como dice la palabra. Primeramente, que después que ayunó, de haber tenido la comunión, la intimidad, que era uno con su Padre, que Él dependía de su Padre, cuando salió y como era hombre, estaba en la tierra, Él dice que tuvo hambre. Sabe que el hambre representa la insatisfacción del hombre. El hambre representa la necesidad del hombre, de la mujer. El hambre representa todas aquellas cosas por las cuales nosotros por ahí nos afanamos. Eso representa el hambre. El hambre que tengo de tener un auto, el hambre de tener una casa, el hambre de esto, el hambre de otro, el hambre de aquí, el hambre de allá. Todas las cosas que nos satisfacen a nosotros, que es el corazón que no está satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando usted come, ¿qué dice? Usted no dice, gracias, ya no tengo más hambre. Si lo invitan, ¿verdad? A lo mejor usted llegó a una cena, a un almuerzo, le sirven el plato y usted no quiere más. Usted no dice, no, gracias, no tengo más hambre. ¿Qué dice usted? Gracias, estoy satisfecho. Si usted es educado, va a decir estoy satisfecho. Y si no, va a decir no quiero más. No, pero somos educados, ¿sí? Entonces, estoy satisfecho. Entonces, la comida me sacia y estoy satisfecho. Entonces, Jesús fue tentado en el hambre, fue tentado en la insatisfacción del hombre. Y entonces, Él respondió y Él salió victorioso, como usted y yo tenemos que salir cuando usted tenga esa hambre de lo que sea, de esa insatisfacción que hay en el alma, de esa insatisfacción que no se sacia, de eso que le pasa y usted no está feliz ni acá, ni allá, ni en ninguna parte. Eso es la insatisfacción del hombre. Y con la insatisfacción del hombre viene la inseguridad, viene la duda, viene la incredulidad, porque está esperando de un sistema, porque está esperando de esto, porque está esperando del otro. ¿Por qué? Porque hay un gran vacío, una gran insatisfacción en su alma. Entonces Jesús tuvo una maravillosa respuesta allí. Dice, y vino el tentador, como también viene para usted y para mí, sabemos que es el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le está tentando, fíjese que no le dice, si tenés poder, si Dios te ha dado poder, sos el hijo de Dios, así que Dios te ha dado poder de decirle que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo lo tentó? Como a usted y a mí. Nos viene a tentar
por lo que somos. Y muchas veces nosotros no creemos lo que somos. Y el mismo enemigo lo llama hijo de Dios. Es lo mismo que a usted. El enemigo sabe, el diablo sabe que usted está bautizado, que usted cree en el Señor, pero usted todavía no lo cree. Entonces lo tentó diciéndole, si eres hijo de Dios, lo está reconociendo. En cambio, el Señor dice, Él respondió y dijo, escrito está. Él tenía siempre la palabra de Dios en su boca. ¿Y por qué se tiene la palabra de Dios en su boca? Déjeme decirle que en usted y en mí también tiene que estar siempre la palabra de Dios. Y no quiere decir que vamos a ser unos religiosos y la vamos a saber de memoria, sino que la vamos a saber de memoria, pero la vamos a saber usar en el momento correcto, indicado. Amén. Entonces, cuando dice escrito está, porque él tenía esa comunión y sabía lo que el Padre había establecido y había dejado escrito. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que reconocía al Señor, que no solo de pan. ¿Qué significaba el pan? Significaba todas aquellas cosas materiales que necesitamos cuando tenemos ese hambre que le estuve diciendo. Entonces, muy inteligente, muy sabio, nuestro Señor le pudo refutar al enemigo con gran sabiduría de decirle, no solo de pan vivirá el hombre. Él estaba reconociendo que el hombre necesitaba comer pan, necesitaba vestirse, necesitaba tener una buena casa, necesitaba tener un vehículo, necesitaba tener un buen trabajo. Eso es el pan de cada día. Pero le dijo, no solo de pan vivirá. Eso no es el todo. Y muchas veces creemos que porque tenemos una buena casa, tenemos un buen auto, una buena moto, una buena bicicleta, un buen trabajo, que somos bendecidos. Déjenme decirle que su bendición está a la mitad, porque la verdadera bendición es que coma no solamente del pan que está siendo saciado y en abundancia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la que va a alimentar su alma. Y el hombre no está completo cuando no es alimentado tanto de pan como de la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Más o menos. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, dice, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Como le habló y le dijo, escrito está, entonces el diablo, que conoce la palabra, porque la conoce más que usted y yo, porque él era un querubín especial allí en el cielo, él era el director de la alabanza, y bueno, y quiso superarlo al Señor, y fue destituido de los cielos, y él bajó a la tierra con la tercera parte de los ángeles. Entonces, conociendo la palabra, lo tentó nuevamente diciéndole, si eres hijo de Dios. Y eso mismo viene para vos y para mí. Cuando no nos damos cuenta y el diablo viene a decirnos si somos hijos de Dios. Pero vamos a ver la reacción que tiene usted y yo. No es la misma muchas veces de la que hizo Jesús. Porque Jesús tuvo victoria y nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, no tenemos victoria. Amén. Entonces lo llevó arriba en el pináculo, allá arriba del templo. Eso se refirió a la parte espiritual. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, porque Él te va a sostener ahí. Y Jesús le dijo, escrito está nuevamente. Escrito está también, no tentarás a tu Dios. Jesús podía ver cómo lo estaba tentando. Cómo lo estaba tentando no solamente a él, sino para que se sienta allí tentado y decir, sí, soy hijo de Dios. Pero ¿por qué Jesús pudo hacer todo eso? No me diga porque era el hijo de Dios. No, porque en esta etapa
Él deja plasmado esto porque esta misma tentación la íbamos a pasar usted y yo. Por eso dejó plasmado esto. Por eso Él dejó aquí con la victoria. Por eso Él aquí nos está diciendo, pueden ustedes pasarlo también. Si yo lo pasé, ustedes también lo pueden pasar. Porque ustedes también son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque Él dice que se despojó de toda deidad, Él dejó su corona en el cielo, bajó y se hizo hombre, como usted y como yo, porque era el único que podía llevar todo el pecado del mundo y no tener ningún pecado. Él pudo resistir, ¿no? Y otra vez dice que, por eso le digo que son 3 veces, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del cielo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vaya tentación que lo llevó y le mostró todos los reinos, todas las luces, toda la fama, quiere decir, toda la fama de todo el mundo se la iba a dar si él postrado le adoraba, porque esa es una de las cosas que el diablo quiere, ser adorado como nuestro Señor. Y como nosotros de nuestra voluntad, de nuestro corazón, lo adoramos, lo bendecimos, nos humillamos ante sus pies, entonces Él quiere hacer lo mismo. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús pudo darse cuenta que estaba siendo tentado. Y como vio, empezó a ser tentado después que ayunó. Entonces, cuando usted y yo ayunamos, tenemos que ayunar por nosotras mismas, por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos tomarnos el tiempo y ayunar por nosotros, por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra alma. Somos tripartitos, tenemos mente, corazón y alma, somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquí en estas 3 partes son reflejadas donde Jesucristo es vencedor, mostrándole al enemigo, mostrando a nosotros principalmente que podemos refutar al enemigo. Cuando viene, aquí vino con algo específico, pero mucho de esto, ¿cuántos no son tentados cuando viene una oferta, cuando viene esto, cuando viene el otro? Y no nos damos cuenta muchas veces cuando es que viene el Señor y no es una bendición de Dios, sino que es del enemigo. Pero no nos damos cuenta y que caemos en sus garras. No ponemos en práctica esta palabra del Señor. Usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si no está lleno nuestro Espíritu del Señor, es porque todavía hay cosas que no son del Señor y están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Es por eso que le digo, venimos a la iglesia, pero seguimos teniendo el mismo vocabulario, las mismas actitudes, los mismos pensamientos. Vivimos de la misma manera, nunca hemos cambiado. Lo único que cambiamos es que vamos a la iglesia, pero no hay un cambio en nosotros. En nosotros no solamente debe haber un cambio, sino que debe estar el poder de Dios. El poder de Dios para entonces sí poder orar por alguien. Entonces sí poder sacar todas las cosas. Ya eso usted ya lo va a ver. Y dice que desde ese entonces comenzó Jesús a predicar. Después que hubo sido tentado, después que pasó todo eso, Él empezó a predicar. Y empezó a predicar, ahí usted, si sigue leyendo, se va a encontrar que Él va predicando y va llamando a sus discípulos. Cuando junta a sus discípulos, Él comienza a... Espéreme... Él llama a sus discípulos y sus discípulos lo siguen. Usted se acuerda de Pedro, que estaba pescando. Bueno, dice que dejara la red y se va a convertir en pescador de hombres. Entonces Jesús comienza su ministerio. Pero
lo que a mí me maravilla es cómo fue el principio. Cómo fue el principio que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. ¿Cuántas veces usted ha ayunado por usted mismo? Sea sincero. Yo nunca ayuné por mí misma. ¿Usted ayunó por usted misma? No, ¿verdad que no? Tenemos que ser sinceros. Siempre nos enseñaron que ayunemos, queremos tal cosa, esto, el otro, pero específicamente ese día lo dediquemos para ayunar por mí misma. Es que entendíamos que, ay, qué egoísta que soy si ayuno por mí misma, ¿verdad? Entonces, Jesús, Él lo hizo y pudo estar empoderado, más allá que venía con toda la asignación de su Padre para cumplir en la tierra. Y justamente para cumplirla, Él debía tener esa comunión. Usted sigue leyendo y Él nos deja ejemplos, como cuando terminaba el día, la jornada, cuando terminaba de predicar, Jesús se apartaba y créame que no se iba con sus discípulos. Él hablaba un momento con sus discípulos y me puedo imaginar que oraba allí con ellos y listo, bueno, ya vengo. Y Él se iba y se apartaba y ahí dice que oraba, ahí tenía intimidad con el Padre, ahí le bajaba línea que iba a pasar mañana, ahí le mostraba las cosas que iban a acontecer. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no hacemos eso. Nosotros nos manejamos en nuestra propia prudencia. Nosotros cuando ayunamos, muchas veces ayunamos para que las cosas se nos den. Ayunamos porque queremos conseguir algo. Ayunamos para que se desate la economía sobre todo. Ayunamos para que la finanza, ayunamos para esto. Ayunamos porque si tenemos un familiar, un hijo alcohólico, un esposo alcohólico, ayunamos por eso. Y déjeme decirle que volver al principio nos va a llevar a mucha victoria. Porque si nosotros ayunamos por nosotros mismos, nos vamos a encontrar con el hacedor de la vida, nos vamos a encontrar con el creador, nos vamos a encontrar con aquel que un día golpeó la puerta de nuestro corazón, nos vamos a llenar de él y nos vamos a dar con una sorpresa de todas las cosas que va a ir sacando, que se han ido acumulando y que muchas veces creemos que ya estamos satisfechos, pero no es así. El Señor tiene que empezar a sacar, a vaciarnos para que Él pueda llenarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él está en medio nuestro, cuando Él está dentro nuestro, cuando Él está, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él en otra oportunidad le dijo, han predicado eso, pero yo les digo que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Y cuando Él se fue con su Espíritu Santo, lo dejó para que nos ayude. Y el Espíritu Santo de Dios todavía no se ha ido de la tierra. Está para ayudarnos, para ayudar a usted y a mí, para poder tenerlo dentro nuestro, para que sea nuestro guía, para que sea nuestra ayuda, para que no erremos, para que vamos por el camino correcto, para que todas las cosas nos ayuden a bien, para que no tengamos de qué estar volviendo continuamente, ida y vuelta. Retrocedo para atrás 4, avanzo 1 y retrocedo 4 y así no tenemos victoria. Pero en este 2023 hemos declarado que la gloria de Dios se va a manifestar en cada hogar, en cada familia, en cada niño, en todo lo que el Señor tiene para esta nueva temporada. Por eso nuestros ojos se comienzan a abrir, por eso nosotros volvemos de nuestros malos caminos, por eso nosotros volvemos y al volvernos a Dios nuevamente vamos a encontrar todas las cosas que hemos pasado de largo. Quizás muchas de esas cosas Dios nos quiso advertir, Dios nos quiso prevenir, pero nosotros estábamos afanados en el hambre que teníamos, en la insatisfacción que teníamos. Entonces fuimos tentados por eso. ¿Y qué se llenó? Nuestra boca se llenó, pero no de alabanza. Nuestra boca se llenó de queja. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Entonces nuestra mente, nuestro espíritu se llena de preocupación. Estamos preocupados porque tengo deuda, estoy preocupado porque no lo entiendo a mi esposo, porque no entiendo a mi esposa, estoy preocupado porque cada vez me va más difícil con mis hijos, se vienen adolescentes, toman la calle, toman esto, toman el otro, no sé qué hacer, estoy hasta el cuello, no sé qué hacer. ¿Y dónde está la queja que es? Acá sigo, pastora,
oro, ayuno y oro, pero no pasa nada. Es como si fuera que nada pasa. Es triste, es muy triste, es doloroso escuchar, oro, ayuno y no veo victoria, no pasa nada. Pastora, ¿qué hago? ¿Qué hago? No podemos hacer nada, porque ni usted ni yo vamos a cambiar a nadie. ¿O usted se ha enterado de alguien que cambió a alguien? No. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que cambia es Dios. El único que cambia es Jesucristo. El único que cambia es el Espíritu Santo. Por eso que nosotros tenemos que llenarnos de ese Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos, tenemos que vaciarnos nosotros. Entonces, cuando estemos vaciadas y venga el Señor, vaciadas y vaciados, los hombres también, cuando estemos nosotros vaciados de todo lo terrenal, de todas las insatisfacciones, de todas las enfermedades, de todo esto, de todo el otro, a veces tenemos en nuestro cuerpo más remedios que el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos vaciemos, va a venir la sanidad, porque Él va a venir, y cuando Él está, dice que todo se transforma. Donde Cristo está, todo se transforma. Entonces, ¿dónde queda esa palabra? Si yo busco de Dios, si yo ayuno, si yo me arrepiento, pero sigo con las mismas cosas, como le dije, no hay cambio en mi vida, entonces es momento, hermano, de decir, no, me paro, y hasta aquí llegó el diablo, porque todo lo que estoy viviendo no es de Dios. Y hace tiempo que llevo en la iglesia, y la vida no me va, parece como peor que cuando estaba en el mundo. ¿Qué pasa conmigo? Es hora de plantarse, iglesia, es hora de plantarse y poder agarrar, como dice, al toro por las astas. Es hora de agarrar y sacar y echar fuera, y todo lo que no fue de Cristo, y todo lo que me mantuvo como satisfecha con las cosas que hacía en el pasado y no las quiero sacar. Es hora que el Espíritu Santo de Dios nos humille, nos humillemos y podamos dejarla, porque eso sirvió para un tiempo cuando estábamos en las manos del diablo, pero ahora déjenme decirle, no estamos en las manos del diablo, estamos para gloria y honra de nuestro Señor, y mientras Él esté con nosotros, todas las cosas nos irán a bien. Así le iba a los discípulos que estaban con Él. ¿Saben una cosa? Los discípulos de Jesús no ayunaban porque estaban con Él, no ayunaban porque iban viendo paso a paso lo que Jesús hacía y lo iban aprendiendo. Entonces ellos no necesitaban de ayunar porque el Maestro estaba con ellos. Usted y yo necesitamos ayunar para buscar y que el Maestro venga a nosotros. En Mateo 9:14 dice, pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Usted recuerda que Juan predicaba la venida del Señor, ¿sí? Que decía, voz que clama en el desierto, y anunciaba, ¿no?, que venía el Señor. Los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros? Escuche esta conversación, escuche esta aquí, si no le hace recordar, no este tiempo de más de 2000 años, sino que como que está muy actual. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Tuvieron el celo, ellos ayunaban y ayunaban y ayunaban, los fariseos ayunaban, entonces les molestó y como molestos, como envidiosos, como celosos, que vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué ellos no ayunan? ¿Qué tienen corona? ¿Por qué no ayunan? Nosotros nos matamos de hambre y estos, los tuyos, no. Todo eso lo habrán pensado de la forma que se lo dice al Señor. ¿Por qué? Entonces, a ver, dígame, ¿por qué no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado
y entonces ayunarán. ¡Wow! El Señor les dijo, les quiso decir, las bodas es el esposo con la iglesia. Él es el esposo y el esposo es Jesucristo. Y le quiso decir, mientras Jesucristo estaba con ellos, los discípulos, era el momento de disfrutarlo. Era el momento que no necesitaban de ponerse en ayuno, porque el ayuno era para que el Señor venga a ellos. Y Jesús ya estaba con ellos. ¿Me va entendiendo? Jesús ya estaba con ellos, pero dice, llegará el tiempo en que le será quitado el esposo y entonces ahí van a tener que ayunar para que venga. Quiero decir con esto que Jesús se fue, pero Él dijo, no los dejo solo, nos mandó al Espíritu Santo. Entonces Jesús no está en medio nuestro físicamente como estaba con los discípulos, pero sí está su Espíritu Santo, que es el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro, está con nosotros. Ahora, ¿cómo le queda el ojo? Sí, Jesucristo, si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces, ¿qué pasa con nosotros que no tenemos victoria? ¿Qué pasa con nosotros que tenemos que ayunar? ¿Qué pasa con nosotros que vivimos de la misma manera que vivíamos antes, solamente con algunas diferencias? ¿Qué pasa con nosotros que se abre nuestra boca como una cloaca cuando las cosas no van bien, cuando algo no está bien en nuestro hogar? ¿Qué pasa con nosotros que nos levantamos a decirle un montón de cosas a nuestros esposos? ¿Qué pasa con nosotros que nos levantamos en ira con nuestras esposas, con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nosotros cuando entramos a los golpes y pateamos cosas y esto y el otro y no estamos satisfechos? ¿Qué pasa con nosotros cuando pensamos en nuestras cosas que queremos y anhelamos, pero Jesucristo está lejos y su Espíritu Santo está lejos de nuestra boca? Porque si estuviera el Espíritu Santo dentro nuestro, entonces nuestra manera de vivir cambiaría, entonces nuestra manera de hablar cambiaría, entonces nuestra boca habría una respuesta positiva para cada cosa. Entonces veríamos cuando viene la agresión, cuando viene lo malo, cuando viene lo que no edifica, cuando viene todo aquello que te quiere hacer caer, cuando viene todo aquello que te quiere hacer tropezar, cuando viene todo aquello que te quiere hacer morir, te vas a dar cuenta que lo que está viniendo como un tsunami, eso no es de Dios. Por más fuerte que hable, por más fuerte que se presenta, te podés parar y decirle, escrito está, porque aquí está una hija de Dios, aquí está un hijo de Dios, y aquí se debe cambiar el ambiente de mi hogar, y aquí se debe cambiar todo esto que viene. No es de Dios, vas a poder reconocerlo, pero no te vas a poner a la misma altura de ponerte a refutar en tu carne, de ponerte a hablar y hablar y hablar como lo hacías antes. No, mi hermano, es tiempo de liberarnos, es tiempo de que nuestra manera de vivir cambie, es tiempo de que nuestra manera de pensar cambie, es el tiempo de Jesucristo, es el tiempo de Dios en nuestras vidas, es el tiempo del Dios Todopoderoso se manifieste a cada uno de ustedes. Es el tiempo del Dios vivo, es el tiempo del Dios de los milagros, es el tiempo que Dios viene a sanar, a libertar, a sacar todo lo que estaba podrido, todo lo que está podrido y dando un mal olor. Es el tiempo de limpiar la cloaca que hay en sus corazones. Es el tiempo del Dios manifestado. No podemos vivir como muchos vivimos si decimos que somos de Dios. ¿Dónde está el Señor entonces? No podemos seguir viviendo de la misma manera. Y usted se habrá dado cuenta que yo no lo estoy acusando. Yo no digo ustedes no pueden vivir. Yo digo no podemos vivir. Porque si el diablo toca a uno de los hijos de Dios, nos toca a todos, porque todos creemos en Él. Y entonces es el tiempo de lo que creemos en el Señor, nos podamos levantar, porque si no,
estamos dejando que las cloacas, es como que si se abrieron las compuertas y empieza a inundar cada hogar. Y usted sabe lo que traen las cloacas, toda la inmundicia. Y usted sabe quién se maneja en la inmundicia. Es el mismo diablo. Y el diablo no tiene problema con los de afuera. El diablo tiene la guerra con usted y conmigo, que decimos que amamos a Dios. Entonces, así como Jesús fue tentado en el desierto, déjeme decirle que usted y yo estamos constantemente en un desierto, porque somos tentados constantemente, pero no constantemente refutamos como hijos de Dios, sino que muchas veces el diablo se ríe de usted y de mí. Se ríe porque nos ha vencido nuevamente cuando creemos a sus mentiras, cuando eso que hemos vivido lo volvemos a vivir, cuando empezamos a contestar como Él nos hacía que contestara cuando no teníamos luz ni esperanza, y contestábamos de la manera que habíamos aprendido y decíamos que nos defendíamos, era para defendernos, y volvemos a usar las mismas armas. En vez de volver a usar las armas de Dios con nuestra vida, empezamos a usar las mismas armas que usábamos cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora usted y yo conocemos a Dios. Por lo menos venimos a la iglesia y escuchamos palabra de Dios. Y queremos más, y queremos que Dios haga milagro, queremos que haga maravilla. Es de la única manera que Dios se va a manifestar si nosotros vaciamos nuestro corazón. Lo vaciamos de par en par, y a veces pues decir, ay, pero es que yo no le hago mal a nadie, es que yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, no sé de qué tengo que volverme. Déjeme decirle, póngase un minuto en la presencia del Señor y el Espíritu Santo le va a empezar a dar convicción de las cosas en las que está desagradando a Dios, cómo está hablando, cómo está pensando, cómo está reaccionando. Porque cuando todos me ven, usted me puede ver, ay, tan bonita, alegre, contenta, y Dios te bendiga, y soy la mejor. Pero ¿sabe dónde el Señor ve cómo somos? Ahí cuando ni usted ni yo nos vemos, ahí en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa. A los pastores, a ustedes, nos podemos engañar los unos a los otros, tratando de decirle de la manera en que vivimos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Él sabe cómo vivimos, Él sabe cómo pensamos, Él sabe cómo está en nuestro corazón. Y déjeme decirle que Dios me mostró esto, y al primero que se lo compartí fue al pastor. Y le dije, y fue en la madrugada, porque el Señor siempre me despierta en las madrugadas. Y empezó a mostrarme la condición en la que estamos muchos de nosotros, en la forma calamitosa que vivimos muchos de nosotros que venimos aquí cada domingo, nos llenamos, nos reímos, nos gozamos, pero es nada más que un momento, pero cuando llegamos a nuestros hogares, la vida es la misma, las contestaciones son las mismas. Y es como si fuera que nunca hemos escuchado de Dios. Como que está lejos el vocabulario de Dios en nuestra boca. Y eso me causó mucho dolor. Y si yo, carnal, mortal, me causa dolor, ¿usted se imagina el corazón de Dios? ¿Cómo estará el corazón de Dios? Y como Él. Y yo digo, Él nos ama, y nos ama tanto que nos demuestra, porque cuando las cosas salen a la luz es porque Él nos ama y nos saca para poder corregirnos, para poder direccionarnos. Y yo creo que antes que avancemos a los distintos meses que nos queda por delante y las victorias y las conquistas que el Señor tiene, yo creo que Él quiere que hagamos un parate para poder arrancar de nuevo. Él quiere que hagamos un parate y que podamos examinarnos cada uno nuestro corazón. A veces cuando participamos de la cena y eso que se lee y se explica, ¿no?
que nos examinásemos a nosotros mismos. Y claro, nos examinamos a nosotros mismos y encontramos que todo está bien, todo está hermoso. Pero cuando dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios el que vaya viendo qué es lo que hay, y se va a dar cuenta, como el dicho del pastor, no es mío, que dice qué clase de pescado soy. Y es tan cierto, a mí me daba gracia esa frase, pero es tan cierto. Cuando usted se pone en las manos del Señor y cuando creemos que estamos tan bien y cuando el Espíritu Santo le empieza a mostrar las cosas que no están bien y usted dice, ¿me está mostrando a mí o me está mostrando de otra persona? No, te estoy mostrando de vos. Y dice que al que más se le da, más se le pide. Y no es que alcanzamos ahí y ya está, no, porque el Señor va de gloria en gloria, en aumento en aumento. Y si no lo hace con nosotros, ¿con quién lo va a hacer? Y si nosotros no estamos limpios, si nosotros no estamos con el poder de Dios, ¿quién lo hará, hermanos? Ahí afuera hay un mundo que nos está esperando, hay muchos de sus hijos que están ahí afuera todavía ciegos, sin luz y sin esperanza. Pero ¿cómo los vamos a ir a rescatar si nosotros todavía estamos en tinieblas? Hay áreas de nuestra vida que todavía se manejan con la carne que somos. Por eso el ayuno es para que la carne muera. El ayuno es para que su carne y la mía muera a los pies de Cristo. Para que muera el orgullo, para que muera la vanidad, para que muera su pensamiento, para que se vacíe y usted pueda decir, como dijo Pablo, nada soy. Pero muchas veces se levanta el yo y dice, y uno no quiere, no, porque yo. Ese yo lo tenemos que dejar a los pies de Cristo. Porque los desiertos van a seguir pasando, pero usted va a creer, se va a acomodar al desierto, le va a ser natural estar en el desierto, se va a acostumbrar y va a hablar como sigue hablando. Y aquí estoy, ¿cómo anda? Y acá estoy, por lo menos tengo para pagar la luz, por lo menos pagué la cuenta, me quedó una cola, pero por lo menos el otro mes quizás me aumenten. Y aquí estoy, por lo menos. ¿Y cómo está de salud? Y aquí ando. Usted vio que los años no vienen solos. Repetimos todo lo que el mundo dice. Y aquí ando. Los años no vienen solos. Aquí estoy y tomo esto. ¿Por qué? Porque el mundo lo toma. Porque llego a cierta edad y tengo que empezar a tomar lo que el mundo dice. Entonces no estoy dependiendo de Dios. Yo quiero decirle que yo dependo de Dios. Y soy, no le digo reacia, porque sé que el Señor ha puesto los médicos, la ciencia, para nosotros sanarnos. Pero tiene que ser que se me vaya mucho de las manos para ir y a ver, y quiero saber qué es lo que tengo para poder sacarlo con propiedad. Pero si yo le doy entrada, y hoy me duele acá, y hoy me duele allá, y hoy me duele el hígado, y hoy que me duele esto, y hoy que me duele el otro, y aquí se va aumentando y aumentando y aumentando. Y cuando me quiero acordar, pago más en farmacia, que puede haber dejado esa plata y comprarme un vestido, un zapato, lo que quiera. ¿Por qué? Porque caemos en las garras del enemigo. ¿Por qué? Porque seguimos el sistema del enemigo. Porque no hemos cambiado, porque seguimos, estamos como a medias con el Señor. No, el Señor no quiere que en este 2023 estés más a medias. Te quiere entero para el Señor. Entero, de mente, de cuerpo y de alma. Póngase de pie. Va a traer sanidad y va a traer esa liberación que usted tanto espera. Porque déjeme decirle que no le asuste la palabra liberación. Todos debemos ser liberados. Todos. No hay uno, dice el Señor, siquiera justo. Hay uno solo. En la tierra no hay nadie. Hay uno solo y ese es Jesucristo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. De ahí para abajo todos somos pecadores que tenemos que tomarnos del Señor y no nos podemos dar el lujo de un día decir pienso como pensaba antes, sino tomarnos del Señor día a día, creerle a Él y poner la palabra por obra, porque de otra manera
vamos a estar con un pie en el Evangelio y con otro pie en el mundo. Hoy sí, pastora, pero vivo en el mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces vamos a enseñorearnos con las cosas de este mundo. Dios le va a dar para su hambre, para todo lo que necesita, pero usted tiene que buscar de Dios. Entonces, como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Jesús lo reconoció, se lo reconoció al diablo, que no solo de pan vivirá el hombre. Reconoció que necesitamos de las cosas, necesitamos de vestimenta, necesitamos de ropa nueva. No que pasen 40 años como en el desierto y nuestra ropa no se desgaste. No, tenemos necesidades y Dios las va a suplir. Pero déjeme decirle que en este tiempo nuestra mente y nuestro corazón están más afanados en las necesidades, en las insatisfacciones, que en buscar verdaderamente al Cristo de la gloria, el que va a llenar tu corazón y el mío, el que va a rebosar, en que cuando apenas leas una palabra o que apenas alguien te diga Dios te bendiga, se tiene que saltar, así como Juan saltó en el vientre de Elizabeth cuando María la fue a ver. Saltó. Esa alegría debe saltar y no esa cara caída de aquí ando, pobrecita, y que soy pobrecita y que todo me va mal y que todo esto. ¿Dónde están los hijos de Dios? Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Usted, qué feo sería que las piedras se levanten y empiecen a hablar. Dios quiere usar tu boca, Dios quiere usar su boca, pero ¿cómo la va a usar si su boca está todavía con quejas y quejas, que todo le va mal y que no consigue y que esto y que el otro? Es tiempo de volver al Señor, es tiempo de volver a la comunión con Él. Es tiempo, Señor, he pasado tantos desiertos que ya me acostumbré al desierto del enemigo, al que trae todo sequedad, al que trae todo puertas cerradas, al que todo es no, 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 y al que usted se acostumbró y dice, bueno, nací pobre, pobre voy a morir. Mentira del diablo. Dios tiene sus riquezas en gloria. La tierra y la plenitud y su plenitud le pertenecen. El oro y la plata le pertenecen a nuestro Dios. ¿Por qué le vamos a dar al enemigo? El Señor no nos da todavía porque no lo sabemos manejar, porque Dios quiere que primero Él sea el centro de nuestra vida. Entonces todas las demás cosas, todas las riquezas, todo el oro, toda la plata, todas las tierras le serán añadidas. Pero ahora no se las puede añadir porque usted lo va a malgastar, no le va a dar honra. Usted va a ser un vanidoso, usted va a ser un orgulloso, usted va a ser alguien que va a tener mucho dinero, muchas propiedades, muchas cosas. Y muchas veces el Señor, que conoce nuestro corazón, sabe que nos vamos a apartar de Él y no le vamos a dar gloria. Por eso Él quiere asegurarse que usted le dé gloria, que Él quiere ser el primero en su vida. Y si es el primero en su vida, y cuando venga el enemigo, usted lo reconozca por el olor como viene, la forma de caminar como viene. Ah, este no viene de Dios. Fuera, vete Satanás, como le dijo Jesús. Vete Satanás, porque soy de Cristo. Vete Satanás, vete, 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 y Él huirá de ti. Por eso dice, resistir al diablo y Él huirá de ti. Pero ¿cómo lo voy a resistir? Tomada de Jesús, tomada del Cristo de la gloria, tomado del Cristo poderoso, aquel que murió por mí en la cruz. Él pagó mucho por usted y por mí. Él pagó mucho, usted vale mucho. Hágase valer, levántese y tómese de la mano del Creador. Tómese del Jesucristo poderoso. Vacíese.